Hola amigos, ¿cómo están? Como sabemos, con esto de la muerte cruzada, el presidente puede gobernar a partir de decretos, por lo cual él mandó una propuesta de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, la cual pasó por el proceso de control constitucional y la Corte lo aprobó el viernes pasado. Y este martes ya entró en vigencia porque fue publicado en el registro oficial. El decreto ley es el 742 y el registro oficial 335. Pero ¿qué parámetros trae esta ley de fortalecimiento de la economía familiar? Vamos a centrarnos en un punto porque esta ley trató algunos otros. Vamos a hablar sobre el cálculo del impuesto a la renta para el 2023. ¿Qué cambia? Principales puntos a tener en cuenta. Una persona que no cuenta con cargas familiares no generaría un impuesto a pagar cuando su remuneración mensual, es decir, sueldos y sobresueldos, sea de hasta 2.058,20. Ya vamos a ver. Las cargas familiares. ¿Qué son las cargas familiares? Siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. Estos pueden ser los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho. Recuerden que la unión de hecho tiene que estar legalmente constituida en una notaría y registrada en el registro civil, valga la redundancia. También son los hijos hasta 21 años. Mucha gente piensa que las cargas solo son hasta los 18 años. No, son hasta los 21 años o hijos con discapacidad en cualquier edad. Si dos o más contribuyentes poseen las mismas cargas familiares, podrán distribuirlas discrecionalmente. Quiere decir que si una pareja de esposos tiene 4 hijos, pueden tomar 2 hijos como carga el señor y 2 hijos como carga la señora. Porque no podrán considerar la misma carga familiar para la rebaja de gastos personales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una pareja tiene un solo hijo, uno de los dos va a tener que considerar ese hijo como carga. Es decir, no lo podrán considerar eh, para ambas personas. En este punto no funciona como en las utilidades de los trabajadores, por ejemplo, que si cada uno es individual, puede considerar al hijo. En este caso también es importante saber que siempre y cuando no perciban ingresos grabados. Esto es bastante importante porque tiene que tenerse en cuenta que la persona no debe tener ingresos, por decir, en relación de dependencia o no es independiente, es decir, no tiene facturas. Entonces, por ejemplo, si en ese caso la persona trabaja o percibe ingresos como independiente, ya no se consideraría carga familiar, en el caso de los cónyuges. Entonces, a tomar en cuenta ese punto. Tenemos aquí la rebaja de los gastos personales. ¿Cómo va a funcionar ahora? La rebaja de gastos personales es el 18% del menor valor entre los gastos personales presentados al empleador, en este caso, y los gastos personales por carga familiar. Es decir, ahora funciona el tema de las cargas familiares, en el cual tenemos que va hasta un tope de 5 cargas familiares. La canasta básica familiar de 764,71 a enero del 2023. Es decir, que si una persona no tiene cargas familiares, el total del monto máximo por carga será de 5.352,97, por lo cual obtendrá una rebaja de 963,53. Pero este es el máximo. Entonces, por ejemplo, si tiene gastos personales por solo $5.000, por ejemplo, en ese caso aplicaríamos el tema del 18% y tendría una rebaja de $900. Entonces, estos son montos máximos. Si una persona tiene una carga, su máximo de rebaja será 1.238,83. Si tiene dos cargas, 1.514,3 y así progresivamente hasta un tope de 5 cargas con una rebaja de 2.752,96, es decir, con un monto de gastos personales de 15.294,20. Esta es la tabla de impuesto a la renta del año 2023, que será pagadero el próximo año en marzo del 2024, donde vemos el impuesto sobre la fracción básica y el impuesto sobre la fracción excedente. Bueno, esto es algo un poco técnico, pero ya vamos a ver cómo se aplica. ¿Cómo funciona la comparativa del impuesto a la renta con la norma anterior y la norma actual? Vemos, como decíamos al principio, que si una persona tiene un tope de sueldo mensual de 2.058,20 sin cargas familiares, no pagaría el impuesto a la renta. Pues como vemos, 2.058,20, una remuneración anual de 24.698,40, se le debe restar el aporte al IES, que es 2.300,34,
tiene una base imponible de 22.364,40. El impuesto a la renta causado en la norma actual es de 963,53 y de acuerdo a lo que vimos acá, la rebaja es de 963,53, si es que tiene un tope de gastos personales de 5.352,97. Por lo tanto, no paga el impuesto a la renta. Pero si esa misma persona con el cálculo anterior, acuérdense que él tenía un 10% de los gastos personales, entonces en ese caso era solo 534,41 que podía obtener rebaja, por lo tanto sí pagaba un impuesto a la renta de 443,40. Entonces esa es una diferencia para una persona que no tiene cargas familiares, que sabemos cuáles son. Ahora vamos al tema del formulario de gastos personales que tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces vamos a hacer el ejemplo con dos tipos de personas. Con el tipo de persona que gana 2.058,40, ¿sí? Por 12 meses tendrá ingresos de 24.700,80. Como nosotros vemos, esa persona tiene un máximo de gastos personales de 5.352,97. Entonces vamos aquí a tratar de presentar nuestra proyección. Aquí completamos con 352,97. Trabajador posee sus cargas familiares con enfermedad catastrófica, no. Número de cargas familiares, 0. Y tenemos la rebaja de los 963,53 dólares. Entonces, como les digo, es el 18% del menor entre los gastos personales presentados o los gastos personales por carga familiar. Entonces, por decir, si él no tuviera este tope, ¿no? Sino solo 5.000 dólares, por ejemplo. Entonces la rebaja sería 900. Igual si fueran 4.720. Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que ustedes tendrán que presentar a su empleador ya en el mes de julio. Dicen por ahí que va a haber una resolución del Servicio de Rentas Internas en junio. Ya un poco poniendo los puntos en orden sobre cómo hay que presentar. Porque esta proyección que ya está en la página del SRI la pueden descargar. No tiene, por ejemplo, los gastos de mascotas que también se incluyen ahora con esta nueva ley. A lo mejor aquí yo los podría poner en, qué sé yo, salud, en alimentación, hasta vestimenta, porque también venden ropa para mascotas, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos. Por lo pronto creo que hay que esperar un poco, pero sí a ir haciendo esta proyección de gastos personales. Ahora vamos a ver qué pasa con una persona que gana 3.000 dólares mensuales. Es decir, 36.000 dólares al año. Colocamos aquí. Y obviamente nosotros vemos que es una persona que, vamos a decir que tiene dos cargas familiares. Esa persona que tiene dos cargas familiares tiene un tope de 8.411,81 de gastos personales por presentar. Entonces aquí vamos a hacer nuestra proyección. Bueno, aquí le ponemos 1.000. Acá 1.000. Y le completamos 411,81. Vamos a decir que puso el tope. Tiene dos caras familiares y tiene una rebaja de 1.514,13, como está en la tabla de acá. Correcto. Pero recuerden que si en caso que no completara, si no tuviera 8.000, sería el 18% y su rebaja sería 1.440. Entonces es importante eso. ¿Cómo funciona este tema de la rebaja como tal? Lo vamos a ver acá. Esta persona tiene ingresos gravables por 36.000 dólares. Tiene el tema del aporte del IES que se le resta. Tendría su base imponible de 32.598. Entonces para eso sirve esta tabla de impuesto de renta que tenemos acá. Entonces esta persona se ubicaría en esta parte.
pagaría un impuesto de la fracción básica de 1.356 y un 15% de la fracción excedente. ¿Cómo se calcula eso? Pues los 1.356 que tenemos de este lado, ¿sí? Y el impuesto a la fracción excedente sería esta fracción, esta base imponible de 32.598 que tenemos aquí, ¿sí? Menos la fracción básica de 25.638,01 y por el 15%, un total de $1.044. La suma de esos dos me da un impuesto de $2.400. Pero como esa persona ya tuvo una rebaja de gastos personales por su presentación de 1.514,13, su impuesto a la renta es de 885,87. Pero ustedes recuerden algo, que si esta proyección de gastos personales se presenta en julio, significa que de enero a junio su empleador ya le retuvo una parte del impuesto a la renta. Imaginemos que le haya retenido $400. Significa que ese nuevo cálculo debe ser de 485,87 dividido para los 6 meses restantes. Entonces en ese caso esto lo dividiríamos para 6 meses y tendríamos el nuevo descuento mensual. Recuerden que en caso de que este descuento haya sido mayor, por ejemplo si aquí fueron $1.000 que le descontó, estamos haciendo solo un ejemplo, ya no tendría por qué descontarle, sino que al contrario, usted tendría que recuperar este valor de 114,13 directamente con el SRI, porque sí se puede recuperar impuestos cuando haya una retención en exceso de pago de impuesto a la renta. Entonces hasta aquí este video explicativo. Recuerden que tenemos que esperar al mes de julio para presentar esta proyección de gastos personales y hacer la respectiva recálculo del impuesto a la renta. Esto lo hace el empleador, pero sí es bueno que usted lo haga aparte para que vean cómo le tienen que descontar. Recordar bastante el tema de las cargas familiares y esta condición sobre las cargas. Recuerden seguirnos en nuestros canales oficiales, en nuestras cuentas. Para mayor explicación nos pueden escribir. Vamos a seguir tratando este tema para ver qué otros puntos se nos pudieron haber escapado. Nos vemos la próxima.